Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. El drama de las familias separadas brutalmente por el gobierno de los Estados Unidos en la frontera que los separa de Centroamérica. Hay un elemento que no se ha considerado. Esa gente desesperada, enloquecida, que trata de llegar a los Estados Unidos sin recursos económicos, sin horizonte despejado. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué toma semejante aventura? Por alguna razón. El desplazado no es desplazado por su cuenta. El que tiene algo, el que tiene su casita, el que tiene un trabajo, el que tiene una manera de vivir donde está, ama su tierra, ama su paisaje, y en ese paisaje y en esa tierra quiere vivir y quiere morir. ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se desplaza? Se desplaza porque es víctima de la violencia, se desplaza porque hay una fuerza superior que lo saca de su terruño y que lo saca de esa tendencia conservadora que normalmente cualquier persona tiene. ¿Y cuáles son esas fuerzas que expulsan a los centroamericanos de su tierra? Ese es el tema que no se ha discutido y ese es el asunto que nadie le ha explicado al señor Trump para que no vuelva a repetir que los que están tratando de llegar a los Estados Unidos son como animales o son todos delincuentes. No, señor Trump, no. Una primera prueba que le doy es que los Estados Unidos están llenos de hispanos, que es a los que el señor Trump se refiere, llenos de hispanos que han contribuido a la grandeza de los Estados Unidos, que se han afincado en esa tierra, que han aprendido a hablar el idioma, que han tenido hijos cuyo idioma nativo es el inglés al mismo tiempo con el español, inclusive en algunas familias ni se conserva el idioma español, pero que incorporan a la sociedad americana y que han sido útiles, extraordinariamente útiles, para que se pueda mantener el gigantesco y pesado aparato de la sociedad norteamericana. Es una gente benemérita, muchos de ellos sobresalientes. Usted encontrará, señor Trump, muchas personas de origen hispano que fueron también refugiados en su momento y que hoy son senadores, congresistas, inclusive candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que hoy son inmejorables médicos, grandes profesionales, empresarios muy significativos. No, señor Trump, no, por Dios. Todos los que llegan por esa frontera no son unos delincuentes, como usted dice, ni siquiera en una mínima proporción. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente? ¿Por qué tantos migrantes tocan las puertas de los Estados Unidos, afrontando tantos riesgos, sometiéndose a tantos peligros, conscientes de los vejámenes que pueden recibir en la frontera misma y después de las dificultades que tengan para penetrar en los Estados Unidos y para ser capaz de labrarse un futuro en una tierra tan difícil, con un idioma extraño, en circunstancias tan desiguales? ¿Por qué? Porque Centroamérica es un gran expulsor o, si ustedes quieren, un gran agente que extradita a su gente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ha pasado en Centroamérica? Guatemala ha logrado mantener, en medio de su pobreza, en medio de sus dificultades, en medio de su subdesarrollo, ha logrado mantener un razonable equilibrio social, y no es la mayoría de la gente que llega a los Estados Unidos la gente que va de Guatemala, no, en absoluto. La gente que llega es principalmente y que está llegando de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras. ¿Por qué esos tres países? Esos tres países expulsan a su gente en cantidades enormes, brutales, porque los países se volvieron invivibles. La gente que llega a los Estados Unidos o desesperada a tocar las puertas de la frontera es porque sabe que detrás de ellos lo que dejan son unas organizaciones criminales pavorosas. Es el hambre, la falta total de oportunidades, pero en medio de una violencia
insoportable. A Centroamérica se la tomó la violencia. ¿Cuál era el país más rico de Centroamérica? El país próspero, el país industrializado, el país con una agricultura importante, una industria cafetera muy significativa. El Salvador, no hay ninguna duda. ¿Y qué pasó en El Salvador? Que vino la terrible guerra, espantable guerra donde se cometieron de lado y lado crueldades inenarrables y finalmente terminó por ganar la izquierda. Lo que se llama el Frente Farabundo Martí, que es una especie de FARC, pero entronizada en Centroamérica. Y entonces se puso a gobernar. Y se puso a gobernar con los criterios y con los conocimientos y con la manera de ser del Frente Farabundo Martí. ¿Y qué pasó en El Salvador? Que se la tomaron unos delincuentes. Los grupos que llaman de los maras, que no es otra cosa que los mismos que combatían en la guerra o los hijos de los que combatían en la guerra, y combatir es un decir. Esos constituyeron unos grupos que son los grupos criminales más temibles del mundo, que se han extendido por todo Centroamérica y especialmente por la parte de Centroamérica que es susceptible de recibir este tipo de influencias. Honduras y Nicaragua. Honduras y Nicaragua, que han tenido también gobiernos de izquierda, gobiernos socialistas, con resultados parecidos a los del Salvador, aunque probablemente no tan dramáticos. La gente que llega al Salvador dice, a los Estados Unidos dice, es que yo no me puedo volver, porque me matan, porque me asesinan. Y me asesinan porque me sacaron de mi casa, me sacaron de mi tierra, porque me amenazaron, porque mataron a mis hijos, porque tengo algunos de ellos que son sobrevivientes de esta espantable carnicería que hay en Centroamérica. ¿Alguien ha pensado en serio en lo que está pasando en Centroamérica? ¿Alguien ha pensado en serio en lo que siguió a ese acuerdo de paz que se hizo entre las fuerzas opositoras después de la guerra salvadoreña, que fue atroz? Acuerdos de paz. Santos dice que el primer acuerdo de paz que se ha hecho en la historia es el de Colombia. Mentiras, mentiras. Aquí no tuvo éxito, no ha tenido éxito en entregarle el país a las FARC. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí sí tuvo éxito y gobierna en El Salvador y sigue gobernando en El Salvador con los resultados conocidos. Eso es un infierno. El mismo infierno en que querían convertir a Colombia, el mismo infierno que es Venezuela, el mismo infierno que es Cuba hace casi 60 años. Esa es la suerte, esa es la historia de los países socialistas, esa es la historia del comunismo. El comunismo es un fabricante de miseria, pero al mismo tiempo es un fabricante de violencia. El comunismo no logra establecerse sino a través de los mecanismos de seguridad y de espionaje y de represión más oprobiosos. Alguien me dirá entonces, ¿y cómo ha sobrevivido Cuba? Que es el primero de los experimentos. Muy fácil. Ha sobrevivido porque la mantuvo durante muchísimos años la Unión Soviética para tener un enclave comunista en las barbas del tío Sam, al pie de los Estados Unidos. Cuba recibió de la Unión Soviética muchísimo más ayuda de la que los Estados Unidos le dieron a toda Sudamérica durante años. Los esfuerzos de Rusia por mantener a Cuba fueron gigantescos. Y eso duró hasta que se cayó el muro de Berlín y vino una época pavorosa en Cuba que casi lleva a la gente a la muerte física porque no tenía cómo sobrevivir. Hasta que llegó Hugo Chávez. Llegó Hugo Chávez, encantado con Fidel Castro, con el cuento de la revolución comunista, con la solidaridad de los países socialistas, y resolvió mantener a Cuba y se la echó al hombro y le regalaba miles de millones de dólares. Cuba empezó a recibir de Venezuela mucho más de lo que los Estados Unidos le estaban dando a ningún país latinoamericano, pero ni de lejos, ni de lejos. Y Cuba volvió a sobrevivir con dinero también comunista, pero procedente de Venezuela, de la nación que acababa de caer en manos de un comunismo primero disfrazados. Los comunistas son maestros en eso del maquillaje y del disfraz,
y luego ya desembosado, y sigue recibiendo todavía hoy recursos de Venezuela. Venezuela que se muere de hambre. Venezuela donde los enfermeros reciben $1 o 50 centavos de dólar quincenales o mensuales. Eso es lo mismo. Y que están teniendo que declarar una huelga, entre otras razones, porque no solo tienen semejante salario de hambre, el sueldo no les alcanza para comprar 2 plátanos o para comprar 1 libra de arroz, sino además porque no tienen elementos con que trabajar. Porque ese fue otro experimento, el experimento venezolano. Y vamos pues con que tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela y tenemos ese cordón de Centroamérica que está dominado por los maras, dominados por la delincuencia, acosados por el hambre, por la desesperación, y la gente termina presionando la frontera de los Estados Unidos. Quienes llegan a los Estados Unidos desesperados, habiendo salido de Centroamérica, no llegan por su gusto, no llegan por su voluntad, no llegan a una aventura simpática y chévere, diríamos en el lenguaje de los muchachos de ahora, para pasarla bien en los Estados Unidos. No, llegan porque detrás lo que tienen es la muerte, es la desesperación, es la miseria. No se ha analizado ese fenómeno de Centroamérica. Ahí está Nicaragua, sosteniéndose, tratando de sostenerse, con un régimen infame, el régimen de Ortega y de su esposa, el uno presidente, la otra vicepresidente de la República, y los nicaragüenses están enloquecidos, le han puesto casi 300 muertos a esta causa, y están viendo qué demonios hacen, distinto de lo que están haciendo muchos, que es tomando el camino del norte para tratar de llegar a los Estados Unidos, y algunos tomarán el camino del mar para llegar a San Andrés y Providencia, y de eso no hemos hablado una sola palabra. Los hondureños están en una situación calamitosa, catastrófica, pero Salvador es el gran ejemplo de un tratado de paz en el que el Frente Farabundo Martí, las FARC de allá, ganaron. Resultado, la gente tiene que salir antes de morirse de hambre o antes de que la asesinen los maras o las maras, como ustedes quieran. Las maras son las organizaciones, los maras son los miembros de esas organizaciones, y llegan a los Estados Unidos en busca de un trozo de pan, pero sobre todo de cierta seguridad para garantizar sus propias vidas. No más, no más. Esos son los migrantes, señor Trump. Y usted debe tener entonces más cuidado con lo que está pasando en estos países que el cuidado que tiene para contener en la frontera a esas familias, para separarlas, para cometer las crueldades que está cometiendo, que a nada lo van a conducir. Colombia se ha escapado milagrosamente de una situación parecida. Le ganamos a Petro las elecciones, lo que quiere decir que todavía podremos seguir en este país antes de tirarnos al mar o antes de salir por el tapón del Darién a buscar algún otro horizonte vital. Decimos que por ahora no. Tenemos que decir que para siempre, porque esto cambió también para siempre. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad, 7 de la mañana, 26 minutos. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Abra o renueve su CDT desde 20 millones de pesos por un mínimo de 180 días. Y reciba fabulosos premios como hornos microondas, tablets, smartphones o bicicletas. Sin rifas ni sorteos. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Vigente del 23 de febrero al 31 de agosto de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, entonces vamos con su venia a modo mundial. Y arrancamos. ¿Cómo llega a Suecia? Y como depredador, ¿a quién dejó en la calle, Tata? ¿Cómo llega a Suecia? Sí, porque Suecia. Porque estamos hablando de Suecia. Suecia, México, ¿sí? Suecia por lo de Alemania, Okay. ¿cierto? Fue verdugo de Holanda
también fue verdugo de Italia en el repechaje y ayer indirectamente de Alemania. Yo le cuento cómo llega a Colombia, acaba de llegar al estadio. En un azul de esos de Petro. No, qué No. pena. Desde las 6:45 de la mañana salió Colombia en el bus para el estadio en la ciudad de Samara. ¿Sí? Ya llegaron al estadio. Y bueno, estamos a la espera, estamos a 1 hora y media más o menos de comenzar el partido frente a Senegal, la única selección africana que todavía está con vida en esta Copa del Mundo. Sí. Senegal, Bueno, que no son cualquier cosa. Eso le quiero preguntar. ¿Quién es Senegal y qué antecedentes tiene en el fútbol y cómo llegó al Mundial? Bueno, pues le cuento que Senegal llegó al Mundial de Fútbol pasando de primera en su grupo. Acá estoy abriendo cómo le fue en su grupo a Senegal, con 14 puntos, 6 partidos jugados, 4 ganados, 2 empates. No conoció la derrota en la clasificación de África. ¿Con Estaba en quiénes el mismo competía? grupo con Burkina Faso, Cabo Verde y Sudáfrica. Miremos. Bueno. Le ganó a Cabo Verde 2-0. Bueno. A Sudáfrica le ganó, me parece que ese es un buen triunfo. A Sudáfrica le ganó 2-0, empató con Burkina Faso. Vea usted que dice, bueno, empató 0-0 con Burkina Faso. A ver, Y con Cabo Verde, 2-2 con Burkina Faso. pero lo que es un milagro es que en Burkina Faso y en Cabo Verde tengan equipos de fútbol. Sí. A mí eso me parece pues sorprendente. Sí. Sorprendente. Sí, señor. Esos son todos candidatos a tirarse al Mediterráneo. Sí. No, pues sí. Burkina Faso, Senegal. el drama que se vive en Burkina Faso, el drama humanitario. Claro, pero normalmente esos jugadores están afuera, se los llevan en cazatalentos. Los de Senegal, porque los de Burkina Faso y los otros pues no llegan a ninguna parte porque por allá no se juega fútbol. Los de Senegal sí, en Senegal yo creo que no hay, bueno, también los de Colombia, ¿no? para que no vamos muy lejos, pero de los jugadores de Colombia, ¿cuántos juegan aquí en Colombia? No, pues Abel Aguilar, que juega en No, el pero Deportivo Abel Cali, Aguilar ya no está que va a jugando. estar ya le hicieron lesionado una- hoy, sí. Bueno, No se ha recuperado. No lesionado, pues muy bien. ¿Y quién más? Los arqueros suplentes. Los arqueros suplentes. Que normalmente Sí. no juegan. El caso de Senegal, el rival de Colombia hoy, es muy parecido, doctor Londoño. Solo el arquero titular juega en África, el resto juegan todos en Europa. Le cuento que... ¿Quién juega en acá, Liverpool? En el Liverpool juega precisamente el capitán, la estrella de Senegal, que es Mané, Sadio Mané. Juega en el Liverpool. Liverpool, recordemos que terminó subcampeón de la Champions, y esa es su gran estrella de Senegal. Pero en Inglaterra juegan 7, en Francia 7, en Italia 3, en Bélgica 2, en Turquía 2 y en Alemania 1. Eso es, el de Alemania es Salif Sané. Ese es otro jugador que es defensa y juega en el Schalke alemán. ¿Y cuál va a ser el marcador? ¿Ustedes ya lo tienen listo? Bueno, Pues no, acá, esa es otra historia, pero por ahora estamos diciendo que Senegal tiene un fútbol muy limitado y que tuvo que eliminarse con unos equipos que sorprende que tengan equipos. Sí. Burkina Faso y Cabo Verde, Sudáfrica, pues acuérdese lo mal que le fue a Sudáfrica cuando organizó el Mundial. Sudáfrica tampoco ha tenido una tradición de fútbol que valga la pena. Con eso no quiero decir que Senegal sea un mal equipo. Lo que estoy diciendo es que hasta ahora no ha competido con nadie para llegar al Mundial. Ahora en el Mundial ha mostrado, a mí lo que me parece es que tienen una capacidad física enorme. Rapidísimo. Son veloces y son muy fuertes y buenitos para eso de dar patada, ¿no? ¿Y cómo les ha ido? Le ganaron 2-1 a Polonia y empataron 2-2 con Japón. 2-1 a Polonia, en la que nosotros le ganamos 3-0. Sí. Y empataron con... ¿Qué? Le ganaron... Empataron con 2-1 Japón. empataron con Japón, 2-2 que nosotros perdimos. Nosotros perdimos con Japón. Claro que perdimos con Japón jugando con 10 hombres Sí, y bueno, en una situación de la que no queremos ni acordarnos. Luego, pues es un equipo al que se le puede ganar, Sí. no es una muralla infranqueable.
Mejor dicho, se le debería ganar en sana lógica, porque tiene esa gran estrella, como pudiera ser Falcao, claro, como centro delantero, como pudiera James. ser James Rodríguez. No llega a la condición de James Rodríguez jamás. Mané, pero de ahí en adelante son jugadores de muy limitada condición. ¿Cuáles juegan en primera, en la Liga Premier? ¿Cuáles juegan en las grandes ligas? Espérese, yo aquí estoy abriendo. Bueno, no estamos preparados, No, claro que sí, William, mire, acá estoy, ver. mire, por ejemplo, Keita Baldé es un jugador delantero de Senegal que es compañero de Falcao, juega en el Mónaco. En el Rennes francés hay dos jugadores delanteros, que es Diafra Sakho y Ismaila Sarr. También está, bueno, en el Stoke City de Inglaterra está Mame Biram Diouf, ese es otro delantero. Hay varios en Inglaterra, en el Everton, en el West Ham, en el Birmingham, en el Stoke City, todos esos están en primera de Inglaterra, el medio campo de Senegal. ¿Son titulares? Sí, no, eso sí, pues juegan No, eso sí no se bueno. no se le, En pero fin, en poco a todo poco, caso. pero ¿sabe qué me gustaría que miráramos? Sí. Como hoy se juega la clasificación Colombia, quiero que veamos con quién nos enfrentaríamos. Si Colombia pasa de primero en el grupo H, vamos con el segundo del grupo G, que el segundo del grupo G se define hoy entre Inglaterra y Bélgica. Me pido Inglaterra. ¿Quién se pide? Yo me pido Inglaterra también. Yo me pido Inglaterra. Eso si pasamos de primeros. Sí. Si pasamos de segundo es lo mismo, porque entre ellos Lo dos mismo. no se sabe. Ellos definen quién pasa de primero Pero hoy. es Tienen mejor. los mismos puntos y la misma diferencia de gol. Bélgica sí es, Ave María. Bélgica es uno de mis favoritos. Sí. Bélgica es un equipo muy fuerte, muy grandote, que tiene muy buenos jugadores, muy rudos. Bélgica me parece un equipo mucho más difícil que Inglaterra. Y tenemos aquí con quién parar a Harry Kane de Inglaterra. Y si, Pero por supuesto. y si pero hoy por empatamos, Tenemos, Chao. si hay ¿Tenemos empate, algún- tenemos No, que esperar. podemos No, entrar. ojo. No. Si hay empate, podemos pasar. Si Japón pierde con Polonia, que ya está eliminado. Sí, entonces difícil, ya vendría el promedio de goles. Pero de esos equipos eliminados libre no, señor. Tal vez lo mismo estaba diciendo Por eso. Alemania, pues es que vamos a jugar con un equipito que además ya está eliminado. Costa Rica también estaba eliminado y empató 2-2. De los eliminados libre no, señor, porque Cuidado, se Perú. quiere. Que juegan los restos. Perú, no tiene nada que Perú, perder. Que juegan la línea. O sea que si Colombia empata hoy con Senegal y Polonia empata con Japón. No, Polonia no juega con Senegal. Polonia va No. Colombia Colombia. Con sí, Japón. con Japón. Si Colombia No, si Empata Colombia empata con hoy pierde con Senegal. Senegal y Japón pierde, pasa Colombia Pasa Colombia. De segundo. de segundo. Bueno, pero Y si si Colombia Japón pierde, empata. Es que Senegal nos lleva un punto. O sea, les quiero decir que Senegal tiene 4 puntos y Colombia 3. Entonces, si Colombia empata y Japón empata, salimos. Salimos. Claro, es que con empate Colombia tiene que perder Japón para poder pasar. Hombre, Porque Eso Japón tiene 4 puntos, doctor Londoño. En nos lleva un punto. resumen, Colombia tiene que ganar. Para que Eso no es todo, echemos porque a esto es más mejor literatura. así. no, exacto, claro. eso es mejor. Listo. Claro, es mejor así. Yo estoy ya me está poniendo nervioso a mí también. Qué tristeza. Bueno, salió un nuevo estudio de cultivos de coca. Sí, William, lo tendremos completo la próxima semana. Las hectáreas cultivadas de hoja de coca, según el CIMSI, el sistema de monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas, indica que en 2017 se sembraron 179.000 hectáreas de coca. ¿Se sembraron o había? Había, sí, cultivadas. No, había sos- cultivadas 179.000 hectáreas de coca frente a los 209.000 hectáreas que proyecta los Estados Unidos. Siempre el CIMSI tiene una cifra más bajita. Y el CIMSI no trabaja con satélite. El CIMSI trabaja por aproximaciones y siempre es más alcahueta. Cuando yo era ministro siempre tenía el CIMSI así. Entonces yo me fijaba en lo que decían los Estados Unidos, que son los que tienen la cuenta bien hecha. Salió Tomás Jaramillo. Salió Tomás Jaramillo por vencimiento de términos por los delitos Eso no hay derecho. no aceptados.
Pero eso no hay derecho. Pero de todos modos derecho. va a detención domiciliaria porque tiene Sí. una sentencia condenatoria de 12 años. Pero no hay derecho, sí. Pero el vencimiento Pero- de términos, pues no hay derecho que ocurra. Hombre, yo cuando veo eso, vencimiento de términos, me pregunta cuáles son los jueces que se van para la cárcel por prevaricato, por omisión. Y los por no cumplir abogados su que deber. utilizan la estrategia de dilatar el proceso hasta llegar a él. Y los jueces que se dejan dilatar el proceso. Felices. Sí. Ah, no, es que no vino fulano de tal porque está enfermito. Pa'l carajo. Venga un abogado de oficio que está aquí y se sienta acá y sigue el proceso. Pero aquí no hay quien dirija los procesos. Los jueces se dejan manejar. Los jueces se dejan manipular. No, y en este caso hay que destacar que la Fiscalía no se opuso a la solicitud de libertad. La Fiscalía, ¿qué más puede Se hacer va ahí? a poner la ay, ¿Qué más puede hacer ahí? Entonces, miren ustedes, ¿qué hizo Tomás Jaramillo? Algo parecido a lo que hicieron el señor Stanford y el señor, ¿cómo se llama el otro de los Estados Unidos? Madoff. Muy bien. Madoff. Madoff. Muy bien. ¿A esos qué les ha pasado? Que siguen presos y van a seguir presos los próximos Hasta que se 87 años. Bueno, Madoff sale con los pies para adelante de la cárcel. Bueno, por eso. Y Stanford también. Stanford también. Alguien Y el embalsamado. señor Tomás Jaramillo la ha estado pasando chévere y sale a disfrutar de su fortuna mientras las víctimas no han visto un peso. Pues que las víctimas lo dijeron. Pero estos señores, porque Ortiz también salió, me parece. Sí, seguramente. Sí, acaba de salir. Ortiz también. Y las víctimas dicen, y no recibimos un peso. Y las estos- víctimas llevadas. Y estos salen ricos. Oh, O se van para su casa y de su casa, pues hágame el favor, la vigilancia que les ponen. Las víctimas en Colombia, en ese proceso, o en los procesos de las FARC, no existen. Dese cuenta. No, Ortiz sigue en la picota. Aquí, ¿Sigue en la picota? Sí, sigue en la picota. También alegando vencimiento de términos intentó salir, pero el juzgado 25 de garantías de Bogotá negó la petición. ¿Y por qué el juzgado de garantía le niega a este y al otro lo suelta? ¿Lo sueltan de otro juzgado o qué? Pues porque así son, Ya. porque así son los jueces en Colombia. Esto es una tristeza. Con las mismas razones con las que sueltan a uno, mantienen a otro detenido. Y los debían tener detenidos a los dos. Y debían estar condenados no a 12 años, que se convierten en 6 o en 7, y con prisión domiciliaria, sino metidos en la cárcel durante 50 años. Pues que dejaron en la ruina cuánta gente. Es que uno lo dice fácilmente, ¿no? Es que son unos señores que trafican con dinero y qué tal. ¿A cuánta gente le quitaron todo su patrimonio? Los ahorros, Los de, ahorros toda de la vida, sí. Por eso. ¿Cuánta gente sí tiene que pagar cadena perpetua? La cadena del hambre, la cadena de la miseria, la cadena de la pobreza, decretadas por estos sinvergüenzas. Y a ellos no les pasa nada. Y salen a unas casas espléndidas y salen a disfrutar su fortuna. Eso no puede ser. Mira Eso aquí no puede ser. para comparar, la condena de Madoff es de 150 años de prisión. Y se los hacen efectivos. Sí, por supuesto. Creo que los entierran ahí en la cárcel para que no se vayan. Sí, tienen un cementerio ahí interno para que no salgan los huesos, que no salgan con la osamenta. No, por favor. Es que son delitos de una gravedad extraordinaria. Pero aquí no hay administración de justicia. ¿Qué le vamos a hacer? Y la Corte Constitucional que avaló la captura de Santrich. Sí, resolvió el famoso conflicto de competencias que Pues, planteaba ¿qué va a hacer ahora el señor Linares? el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la JEP, que decía que entonces había que definir quién tenía la potestad de capturar a los guerrilleros que fueran solicitados en extradición, y la Corte le dijo, no, la Fiscalía es la que tiene que capturarlos y tiene que ponerlos a buen recaudo. El otro tema, doctor Fernando, que se define con esto de la Corte Constitucional, que me parece de hecho insuficiente porque quedan otras dudas en el aire, es qué va a pasar entonces ahora con el proceso. Entonces tendrá la JEP que determinar si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma del acuerdo, Creo que y ahí tiene se van a 4 tardar meses. toda la vida. Tiene 4 meses para decirlo, claro, pero se tardan toda la vida. Muy quiero bien. contar una cosa al oído, William. ¿Está preparado? Mire, doctor, mire. Como un tiro. Todos los llamados aforados, Señor. todos, con una excepción, están pidiendo que les organicen la doble instancia para someterse al juicio en la doble instancia.
solamente hay uno, que a través de su abogado acaba de presentar ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de que le falle ya. ¿Sabe quién es ese? ¿Quién es? Luis Alfredo Ramos Botero. Dice: yo no quiero dilaciones, yo quiero que administren justicia y que me digan si soy culpable o soy inocente. Él sabe que contra él no hay una sola prueba, distintas de las que se inventó el señor Patiño, el que es dueño de medio poder de la Fiscalía en el departamento del Huila y que tiene parientes en todas partes. El tráfico de influencias debiera estar no en la corte, sino en la cárcel. Aquí el tráfico de influencias como que no existe, ¿no? Sí. Si lo hubiera de mar, Patiño debía estar allá. Hace rato, sí señor. Bueno, no, él y otros cuantos que sabemos que tienen roscogramas al lado. Muy bien. Eso es tráfico de influencias y eso significa que deben estar en la cárcel y no administrando justicia. Pero el doctor Ramos sabe que es inocente y con su inocencia solicita tajantemente que le dicten sentencia. ¿Cómo le parece? Actitud. Pues la actitud de una persona inocente, doctor Fernández. De alguien que no tiene miedo. Claro. Y como ahora vamos a hablar de inocentes y de cosas que nos duelen en el alma, como usted lo dijo ayer. Usted sabe, ¿no? El irrespeto a los restos. A la memoria. De una mujer inmensa. Yo, antes de empezar esa entrevista, quiero que la producción nos consiga las palabras de Fanny González Franco unos minutos antes de morir asesinada por los amigos de Gustavo Petro y por los amigos de Pablo Escobar que se tomaron el Palacio de Justicia. Cuando iba a ser asesinada, ya era inevitable, su suerte estaba librada. ¿Qué dijo Fanny González Franco? Sergio, ¿qué dijo? Dijo: muero defendiendo la justicia. Esas fueron las palabras. Pero les leo el completo lo que ella dice. Por favor. Por voluntad de Dios y autoridad de la ley, vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria. Muero, pero no me doblego. Uy, no. Santo. No. ¿Cómo les pareció? A uno se le revuelca el alma, doctor. No, pero pues es que suscita, es una sensación que a uno lo supera, lo supera. Uno quiere estallar en llanto de dolor, de admiración, de respeto por esa inmensa mujer. Es a esa memoria la que están profanando. La profanaron. Ya hablaremos con su hermano, el doctor Augusto González Franco, para que nos cuente cómo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, permitió la profanación del nombre, de la memoria, de los restos de esta mujer insigne, de esta heroína de la patria, que debe figurar en el altar de las heroínas colombianas, sí, señor, con Antonia Santos, con Policarpa Salabarrieta, totalmente de acuerdo, con Berta Hernández de Ospina Pérez, las grandes heroínas de Colombia, entre ellas Fanny González Franco. En un minuto hablaremos con su hermano, Augusto González Franco. Y por ahora les decimos que hablábamos con ustedes al oído. 7:47. Esta es la hora de la verdad en la nueva red de la radio colombiana. Radio Red de RCN. Señor doctor Augusto González Franco, hermano de la magistrada y heroína de la patria, Fanny González Franco, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta llamada, pero me encuentro sinceramente con un agradecimiento propio de mi familia frente a sus expresiones de solidaridad, a esa manera como usted sí ha sabido tratar
esta heroína grande de la patria, como fue mi hermana Fanny, al ser asesinada vilmente por quienes no gustan de otra cosa que ver a quienes salen adelante morir frente a sus pies. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Inmerecidas, porque eso es lo que sienta, piensa y lo que tiene que decir cualquier colombiano que ame la patria, que respete el derecho y que tenga un sentido positivo de los valores. Cuéntenos qué es lo que está pasando con los restos de su hermana y de sus padres de Contera. Cuéntenos, doctor, para nuestro dolor y para nuestra indignación. Pues para mí fue una sorpresa que cualquier día del mes de septiembre del año pasado me llegara una resolución o un auto, como queramos llamarlo, proveniente de la Fiscalía Primera ante la Corte Suprema de Justicia, diciendo que cumpliendo órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debían exhumar el cadáver de la doctora Fanny González Franco para hacer cotejos necesarios que definieran si realmente esos restos que le entregaron a la familia hace ya más de 32 años, si correspondían a ella, por cuanto se estaban haciendo investigaciones varias, de las cuales se había deducido en algunos de los casos, yo diría en todos, de que ninguno de los restos entregados a los familiares de los sacrificados en el Palacio de Justicia realmente habían sido los de ellos, sino que todos están coincidiendo, y esto es muy simpático, con que más bien son restos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. A mí me habían llamado previamente a hablarme sobre este tema, y yo les había dicho que pues ni la familia ni yo como representante de ella en este caso autorizábamos esa exhumación. ¿Por qué? No entendemos que los restos de nuestra hermana fueron reconocidos, suficientemente reconocidos, por dos de mis hermanos. Entre otras cosas, uno de ellos en su casa fue donde Fanny, cuando estos miserables, perdónenme la expresión, del M-19 decidieron asesinarla, era allí donde convivía, y entonces, ¿quién más que ellos dos podían encontrar en su hermana lo que siempre conocieran eran sus pertenencias? Así lo decidieron, entregarla bajo ese reconocimiento, y sin embargo, a los 32 años, no se sabe por qué y qué pueda haber detrás de esto, dicen no, vamos por ella porque seguramente esto ya es de mi propio peculio. Allí esos restos son de otra persona, que tenemos más interés en que se identifique el de esa otra persona y no el de su hermana sacrificada en el Palacio de Justicia, porque para nosotros, si bien aceptamos que pudo ser una mujer importante para lo que es nuestra política de manejo en estos temas, es mejor que digamos que allí otra persona y entregarles un huesito de ella diciéndoles del ADN de su papá, resultó que sí, este huesito era de ella, pero el resto era de XXY. ¡Qué horror! ¿Ustedes se hicieron parte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Están demandando una indemnización del Estado, del gobierno colombiano? Doctor Londoño, nosotros desde el mismo momento del crimen en el Palacio de Justicia decidimos guardar el silencio, que nos parecía el homenaje más grande que podíamos hacerle a nuestra hermana, y también a su vez un homenaje como respuesta a esa forma como ella entregó su vida al mismo país, evitando entonces utilizar las herramientas de orden legal que indudablemente sabíamos se tenían, pero para nosotros el valor de una indemnización no tiene ninguna comparación con el valor de la persona que nos quitaron de una familia que siempre entendió que allí esa mujer fue el ejemplo no solo para su propia familia, sino para un país
destrozado por fuerzas de esta naturaleza como las del M-19, donde el doctor Petro tendrá algún día que responder también, afortunadamente ya no como presidente de la República que quiso serlo, sino como ese ciudadano que también intervino en el gran crimen del Palacio de Justicia. Bueno, doctor González Franco, entonces ustedes no demandaron, no son partes, reconocieron los restos de su hermana, los depositaron en el cementerio de Manizales, supongo que están ¿Sí? en San Esteban o están en los Jardines de la Esperanza. En los Jardines de la Esperanza, al lado de los restos de sus padres. Están cerca, que cerca. Es otra cosa, es que de mis padres, el doctor Londoño, mi padre fue la primera persona enterrada, sus restos, en este Jardín de la Esperanza. Es otra cosa que nosotros no hemos podido entender y seguramente no lo vamos a entender, el por qué, no teniendo nada que ver nuestros padres en el crimen del Palacio de Justicia. Absolutamente nada. Ya habían muerto hacía más de 20 o 30 años, sin contar con el consentimiento de la familia, como se lo dije yo a unos delegados que estuvieron aquí en Manizales hablando sobre ese tema. En vez de haber pedido la posibilidad de un ADN en uno de sus hijos vivos, sin más ni qué, o de sus hermanos que están vivos. Exactamente. Y entonces con un poco de saliva o con una gota de sangre hacen ese experticio. Entonces, ¿por qué tienen que exhumar los restos de sus padres, doctor Augusto? No, yo les decía, ¿por qué no pidieron que uno de sus hijos vivos, si a mí me lo piden, darlo por seguro que yo me hubiera prestado para la toma de ese ADN? Pero ¿cómo es que el Estado abusa en esa forma, sin ninguna autorización, y no solo los exhuma, sino que los traslada a la ciudad de Bogotá, en este momento, sin la familia saber qué hay de ellos, como sin saber qué hay de los restos de la doctora Fanny González Franco? Yo le decía a la gente, ¿qué pasará con esos restos? No, señor, se los devolvemos y los ponemos de donde los retiramos. Y yo les preguntaba, ¿y quién me va a garantizar que lo que ustedes me van a devolver realmente son los restos de mis padres? Y el huesito que me puedan devolver realmente no es un hueso inventado, sino un hueso reconocido a través del ADN de mi padre, porque dijeron que del ADN de nuestra madre no se pudo obtener ninguna relación entre ella y nuestra hermana sacrificada. Bueno, doctor Augusto, y entonces, ¿cuándo trajeron los restos de su hermana y de sus padres aquí a Bogotá? Los llevaron a finales de septiembre del año pasado. Finales de septiembre. Entonces van a cumplir un año aquí en Bogotá y no han practicado una prueba de ADN, doctor Augusto. Las pruebas de ADN se hacen en media hora, en 2 horas, y además in situ. Porque se los tienen que llevar para Bogotá. En Manizales no hacen pruebas de ADN, por Dios. Yo le pedía explicación sobre ello a uno de los funcionarios que estuvo por estos lados, y me decía que tenían que llevárselos de mis padres hacia Bogotá porque eran unos restos ya con demasiados años y que entonces para poder obtener algunos resultados se necesitaba de mecanismos y de instrumentales de última generación, que entonces eso solo lo tenía la fiscalía o no sé qué en la ciudad de Bogotá. Entonces ellos justificaban esa razón, pero repito, el gran atropello a la familia es haber tomado esos restos sin la autorización de la familia. Yo presencié la exhumación de los restos que enviaron en un costal de mi hermana a Bogotá, y en algo que tuve que hacer
cuando ya regresé nuevamente a los jardines, ya vi un hueco abierto que hasta momentos antes había pertenecido a los restos de mis padres. Qué horror, qué horror. Doctor González, ¿ustedes han acudido al fiscal general de la Nación, al doctor Néstor Humberto Martínez, a contarle esta atrocidad? Mire, doctor Londoño, yo soy abogado, pero realmente no tengo esta, digamos, especialización de manejo de derecho de víctimas. Entonces tengo un grupo de colegas muy amables que están haciendo un estudio motu propio. Ellos mismos me han pedido que querían hacerlo y yo, por supuesto, ninguna oposición, por el contrario, agradecerles esa voluntad de colaborar en algo tan desastroso que han cometido con la memoria de mi hermana. Entonces estoy esperando, y ellos también, que nos llegue la última palabra de la Fiscalía, que me dicen que en unos 3 meses nos están diciendo si esos restos son los de Fanny o no lo son, si hay pedacitos de ella y pedacitos de otros que les interesa a la Fiscalía, decir también les entrego este pedacito para ustedes. Entonces, todas esas circunstancias ameritarán ya un estudio a fondo y la familia en pleno tomará la decisión que considere pertinente. Doctor González Franco, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la que pertenecía su hermana, ¿han dicho alguna palabra? ¿Se han referido en algo a esta profanación que están haciendo con los restos de su hermana? Silencio absoluto. Total. Silencio absoluto. Total. El doctor Barceló está ocupado en otras cosas y mejor que no lo hagan. Es decir, sí, que a su hermana le rindan homenaje los del cartel de la toga, pues para eso mejor que no. Mejor que guarden silencio. Uno sí esperaría. Pero claro, pero desde luego, han debido movilizarse todos. Pero es que esta es una profanación. Y es que se trata de la mujer más importante que pasó por la Corte Suprema de Justicia. Además, sacralizada por el hecho de su martirio y por el hecho de sus palabras que tienen que quedar inscritas en el corazón de todo colombiano de bien y ni hablar en el corazón de cada juez de la República. Así habla un juez de la República. Me pongo en manos de Dios y lo demás aquí. No claudico, no me entrego, en manos de Dios. No le pido clemencia a nadie, estoy cumpliendo con mi deber. Eso es lo que cualquier juez de la República debe tener como regla y medida de sus actos. Y pasa esto con la doctora González Franco y ni una palabra. Como si se tratara de cosas que están haciendo con un NN. Porque aquí no hay administración de justicia, aquí no hay jueces, aquí no hay magistrados, aquí no hay nada. Absolutamente. Y empezando pues porque no hay fiscal y tampoco hay presidente. Si hubiera presidente de la República hubiera intervenido también. Es que no estamos hablando de cualquiera. Es que estamos hablando de una heroína de la patria. Es que estamos hablando de una persona que se sacrificó por nosotros y que nos dejó semejante legado. El legado moral de Fanny González Franco será un legado para todas las generaciones de colombianos que tengan algún sentido de justicia, algún sentido de la dignidad nacional, algún respeto por lo que representa ser juez de la República y magistrado de la Corte Suprema. Ese es un legado imperecedero. Por Dios, es como si estuvieran tramitando los restos de Policarpas a la Barrieta y paseándolos entre un costal. Pero por favor. No. Es decir, usted puede imaginarse, doctor Londoño, qué puede sentir un deudo como el suscrito mirando este espectáculo de sustraer unos restos en la forma como los vi, se empacaron para meterlos en un ataúd. Eso es impresionante. Eso es un irrespeto a la dignidad del ser humano. Eso no tiene calificativo. Y vuelvo atrás. No entiende uno cómo ni la Corte, ni digamos el Tribunal de Manizales, donde también Fanny fue la primera magistrada mujer en el Tribunal Superior de Manizales, como lo fue la primera mujer en el Tribunal Superior de Pereira, y como si fuera poco la primera mujer
en este país machista de la Corte Suprema de Justicia. Traten esa memoria en la forma como la Fiscalía la ha tratado y traten a una familia es decir, nos revictimizaron. Tranquilamente nos revictimizaron y quedan tan tranquilos como si nada estuviera pasando. Si nada estuviera pasando. Qué horror. Pues sí, doctor. Nuestra indignación no tiene límites, nuestra devoción y nuestro respeto por ustedes, pero sobre todo por la memoria de Fanny González Franco. Esas palabras que ella pronunció, que ella escribió y que nosotros leímos con emoción intensa, con emoción inmensa. Esas palabras no son las de una persona cualquiera, son las de uno de los seres humanos más importantes que pasaron por el escenario de la justicia colombiana en toda su historia, en todos los tiempos. Doctor Augusto González. Qué bueno que esas palabras, como lo decía usted el día de ayer, estuvieran al frente de cada uno de los sectores donde se administra justicia. Y yo diría qué bueno que fuera lo que mirara un estudiante al pasar la puerta de ingreso a su facultad de Derecho. Las palabras con que se graduara cualquiera persona que pretenda ejercer la profesión de abogado. Como hay que ejercerla y como la ejerció mi hermana. Doctor, sí, claro. Usted no sabe que ha llegado al corazón de la familia y me han pedido que le dé un inmenso agradecimiento porque ha sido realmente hasta hoy la única voz de solidaridad ante el desastre a que está sometido mi familia. Dios ha de pagarle. Pues me ha pagado suficientemente con estas palabras suyas y de su familia. Dios lo sabe todo y sabe que Fanny se merece eso y mucho más, Sí. Se merece además el amor eterno del Padre. Ella está con Jesús y yo creo que en el fondo nos mirará con una inmensa tristeza y dirá, mire pues lo que quedó por allá. Yo aquí estoy en el reino de los cielos con mi Dios, con el Señor, y estoy triunfante y dejé un ejemplo de justicia, por Dios que lo sigan. Doctor Augusto González Franco, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando Londoño, Dios ha de pagarle. No tenemos palabras con qué decirle. Su participación, su solidaridad, como le digo, realimentan nuestras almas y fortifican nuestro espíritu. Hasta luego. Queridos oyentes, queridos compañeros de la mesa, uno de los partícipes morales, intelectuales en este acto iba a ser presidente de la República, el señor Gustavo Petro. A los restos de esta heroína los tratan como se trata un bulto de harina. Y eso es con conocimiento pleno de la Fiscalía. Entonces, ¿qué valores morales son los que le vamos a enseñar a los nuevos abogados? ¿Con qué valores morales va a trabajar el Poder Judicial? ¿Y con qué valores morales está trabajando la Fiscalía General de la Nación que se porta de esta manera vil? Esto es una patanería, esto es una profanación, esto es un acto indecente del Fiscal General de la Nación porque él tiene que saber lo que está pasando. Esto es absolutamente intolerable. Eso no fue lo que le enseñaron a usted en la Universidad Javeriana, doctor Néstor Humberto Martínez. Usted tiene que recordar las clases de deontología del padre de moral profesional del padre Gabriel Giraldo. Eso no fue lo que le enseñaron. Pero bueno, siga dando declaraciones sobre las cosas que las está dando, sígase luciéndose en el escenario nacional, diciendo mentiras o verdades o las que sean, y siga eludiendo sus responsabilidades, su cumplimiento del deber. Usted tiene que responder ante su conciencia, y usted la tiene. De eso nos consta. Y algún día la voz de su conciencia lo va a alcanzar. Augusto González Franco, hermano de la persona que dijo las palabras que deberían estar escritas en todos los juzgados del país. En todos. La justicia colombiana merece su suerte. El Consejo Superior de la Judicatura también. Porque debería ordenar que no se abriera ningún juzgado que no tuviera en lugar destacado
y en letras de molde, en letras de bronce, las palabras de Fanny González Franco en el momento en que iba a ser asesinada por las hordas invasoras del narcotráfico y del comunismo, o de quien quiera que hubiera sido. Bueno, pero esta es Colombia, Pablo. Esta es Colombia, Pablo. Algún día recitaremos esos versos aquí en la hora de la verdad.